Bueno, muy bien. Muy buenos días. Damos gracias al Señor por este día más de vida. Espero en el Señor de que podamos disfrutar un hermoso tiempo alrededor de su palabra y que podamos disfrutar también de este tiempo que podemos compartir juntos, ¿no? Dar gracias al Señor por lo que es este nuevo día de vida, también cada una de las oportunidades que Él tiene, no solamente para que podamos conocerle más a Él, sino también por cada una de las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, ¿sí? Ciertamente el Señor preparó buenas obras de antemano para que pudiéramos andar en ellas, así que me anima y me alienta el poder estar expectante de aquellas cosas que Él quiere que hagamos hoy, ¿sí? Saludos ahí, nuestro hermano José, estamos cerca ahora, ¿sí? Antes estábamos cerca, cuando vivíamos allá, ahora estamos más cerca. Damos gracias al Señor también. Y nuestra hermana Socorro, el Señor te bendiga, a ti y a todos los hermanos allí en Nicaragua, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a estar viendo Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9 es la idea. Vamos a ver si podemos cubrirlo. Y, y le puse así, ¿en qué estás pensando? ¿Sí? No sé si en algún momento le han hecho esa pregunta, ¿viste? Cuando por ahí, por ejemplo, ¿viste? Ves a una persona que vos decís, uy, este se viajó, ¿verdad? Tiene la mirada puesta, ¿viste? ¿En qué estás pensando, no? Eh, Cuando pensaba en este versículo, me hizo acordar a un video que vi, no me acuerdo, hace ya muchos años atrás. eh, Era un humorista, pero ni siquiera era en español, ¿verdad? Lo que veía uno era. Y él trataba de explicar un poquito, ¿verdad?, la diferencia entre el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre, ¿verdad? Y cómo el cerebro de una mujer estaba interconectado, ¿verdad?, por un montón de cablecitos, ¿viste? Y cómo podían pensar y hacer muchas cosas a la vez. Y cómo en el cerebro del hombre había como una cajita vacía, ¿verdad? Y que las mujeres era como que se molestaban o se volvían locas, ¿verdad? Cuando por ahí venían y le preguntaban a su esposo, y bueno, ¿en qué estás pensando? En nada, ¿verdad? Y era como que, ¿cómo que no puede pensar en nada? No puede ser, ¿viste? Porque, claro, ellas pensaban en un montón de cosas a la misma vez, ¿no? También me hizo pensar en cómo muchas veces personas le tienen miedo a acercarse a la escritura, ¿verdad? O dicen frases como, no, porque ahí te van a lavar la cabeza, ¿viste? Tenés que tener cuidado, te van a lavar la cabeza. Eh, una vez a mí me lo dijeron, me lo dijo un familiar, y mi respuesta fue gracias a Dios. No solamente Cristo lavó mi corazón, sino que está lavando, limpiando mi forma de pensar. Porque ciertamente muchas veces uno debe reconocer de que nuestras mentes están tan llenas de porquería, tan llenas de cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. A veces otros dicen, bueno, no, viste, porque ahí te dicen qué es lo que tenés que pensar, cómo tenés que actuar, cómo tenés que hablar, cómo tenés que vestir, ¿verdad? Es como que te invitan a hacer un suicidio intelectual, te dicen, no pienses mucho, solo tenés que creer. Sin embargo, Dios nos habla acerca de que debemos pensar. Nunca la fe ha sido un suicidio intelectual, nunca. De hecho, intelectualmente es mucho más inteligente creer en Dios que creer en cualquiera de todas las otras teorías. Es más, si querés juntarlas a todas las teorías, y es mucho más inteligente. Si lo pensamos razonando, sin nada de fe, razonando, es mucho más inteligente creer en Dios que creer en cualquiera de las otras teorías. Ahora, ayer estuvimos viendo un poquito acerca de lo que es la invitación, ¿verdad?, del apóstol Pablo, de Dios a través de Pablo, a que oremos, a que no estemos afanosos, de que no nos preocupemos, ¿verdad? Y cómo poder, vamos a decir así, poder disfrutar
de esa comunión íntima con el Señor y tener el beneficio de la paz de Dios en nuestras vidas cuando aprendemos a orar y a depender de Él y dejar las cosas en sus manos. Pero como también nuestra mente debe ser transformada por la palabra de Dios, y hoy vamos a ver de qué es la oración, la escritura, pero también el ejercicio. Acá nos habla, ¿verdad?, de 8 características, de 8 ítems, podríamos decir, que el apóstol Pablo nos presenta, y la orden que nos da. En esto pensar. Así que vamos a escuchar una canción, luego oramos y leemos el pasaje de hoy y nos metemos de lleno en el devocional, ¿sí? Saludos allí, nuestro hermano Simeón, Cinia, Angélica, Silvita, Nancy, el Señor les bendiga a cada uno, y a aquellos que se vayan a conectar o lo escuchen a lo largo del día, ¿sí? Cuando estaba muerto por pecar, Cristo me salvó, y por su gracia Él hizo cambiar mi corazón, y la esperanza en mí volvió, me dio la salvación. Su espíritu mi corazón lleno con su amor. Mas yo quiero conocer de ti, mi Señor, oh cuánto quiero conocerte, vivir según tu voluntad. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Y quiera Dios que ese también sea el anhelo y el deseo de tu corazón, ¿sí? Vamos a orar y después nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Querido Dios, Padre Celestial, gracias. Gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos buscaste, Señor, pusiste personas que nos hablaran de ti, Señor, que nos compartieran el Evangelio. Gracias por tu amor, Señor, manifestado no solamente a través de la cruz del Calvario, sino buscándonos. Y así, Señor, queremos que tú nos uses, Señor, también para poder buscar a otros. Queremos ser tus voces, queremos ser tus pies, tus manos, Señor, yendo en rescate por aquellos que todavía, Señor, están sin ti. Pero Padre Celestial, ahora queremos dedicar nuestra mente, nuestro corazón a conocerte más, a poder escuchar más y aprender más de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por tu perdón, por tu presencia, por los propósitos, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Padre Celestial, porque también nos has dado el poder, Señor, para hacerlo. Y amado Dios, queremos rogarte para que ahora, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, nuestras voluntades sean desafiadas por ti, Señor. Queremos vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Queremos glorificarte y por eso estamos aquí, Señor, reunidos con este grupo de hermanos y hermanas, Señor, para poder ser desafiados y edificados por ti. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Filipenses capítulo 4 dice, versículo 8, por lo demás, como diciendo, bueno, ya con esto alcanza, ¿no? Con lo que le dijimos, pero hay más todavía. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, en esto pensad, ¿por qué será necesario que nos ordene Dios, o bueno, en este caso Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Filipo, pero que nos ordene Dios a nosotros
en cuanto a qué tenemos que pensar. Bueno, ciertamente porque por causa de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Y nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo nuestro ser fue afectado, ¿sí? De hecho, no hace falta ir muy lejos desde la creación del hombre, cuando encontramos allí en Génesis capítulo 6, les voy a leer, en Génesis capítulo 6, cuando viene el juicio del Señor a través del diluvio, la característica que tenían aquellos hombres, ¿verdad? Y que va a ser una de las características que va a haber antes de que la iglesia sea raptada también, dice versículo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Su forma de pensar en su corazón, ¿verdad?, era de continuo al mal. Y debemos reconocer de que nuestras mentes tienen una inclinación hacia lo malo, nuestro corazón, ¿verdad? De hecho, dicen algunos que estudian y que hacen estadísticas en cuanto a eso, que el común, el grueso de la gente, ¿verdad?, tiene casi un 90% de sus pensamientos de continuo a ser pesimistas, a ser negativos, a pensar mal acerca de otras personas. Generalmente a veces lo decíamos, ¿verdad?, en cuanto a nuestras madres, ¿verdad?, es como que tienen un sexto sentido. Ellas, ¿viste? Esa persona no me gusta. Pero en cierta forma, aunque a veces le pegaban, ¿verdad?, en cuanto a lo que decían, somos inclinados a eso. Somos inclinados a pensar mal, ¿verdad?, a ser negativos, a ser pesimistas, a no puedo, ay, no me va a salir, yo no sirvo, y constantemente este mundo, ¿viste?, tiene ese tipo de pensamiento, pero también a hacer cosas que obviamente van en contra de Dios, que se rebelan contra la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, cuando nos llama Pablo, en este caso, a esto pensad, o en este caso, vamos a decir yo como pastor mencionando, esto no es un llamado a que creamos y aceptemos todo lo que el pastor o el predicador, el enseñador, ¿verdad? Mucho menos estos que se proclaman apóstoles y profetas, ¿verdad? No es a creer todo lo que dicen, ¿sí? La idea siempre, el llamado siempre fue, ¿verdad? Y lo que en este caso Pablo honró, ¿se acuerdan? Allí en Hechos capítulo 17, cuando hablaba acerca de los bereanos, sigue siendo algo que debemos tenerlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Pablo va a predicar a Berea, ¿verdad? Y dice versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en una sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y cuando uno ve acerca de lo que Pablo escribe a los tesalonicenses, es puros elogios, ¿verdad? Y dice, estos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y fíjate qué era. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Iban a las Escrituras. Hoy se levanta cualquier, no quiero decir papanatas, pero cualquier patas vueltas y dice cualquier cosa. La otra vez salió uno diciendo, ¿verdad?, de que Adán tenía su sangre O positivo y que Caín tenía A positivo, pero que la sangre de Jesús era... Y la gente ahí, amén, amén, ¿viste? Y por ahí salen diciendo cualquier barbaridad, ¿verdad? Y la gente, amén, amén. Acá nos llama a que podamos pensar y aceptar y sujetar nuestros pensamientos, nuestra mente, a las cosas que tienen que ver, de hecho, cada una de estas características podríamos decir que es como un breve pero tremendo resumen o descripción de Cristo.
Él es el verdadero, Él es el honesto, Él es el justo, ¿sí? Él es que es el puro. ¿Quién más amable que Cristo? Todo esto tiene que ver con las características de Cristo, pero tiene que ver también con las características de Dios, pero tiene que ver también con las características de la Escritura, y tiene que ver con las características que se espera de un creyente. Ahora, ¿por qué nos ordena a que pensemos esto? Bueno, porque ciertamente nuestras mentes están inclinadas hacia el mal. Y aún siendo salvos, aún habiendo conocido a Cristo y confiado en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, habiendo creído en su obra perfecta, aún tenemos una lucha en esa área. Por eso se acuerdan Pablo allí en Efesios capítulo 4, en el versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los otros gentiles. Ya ustedes son diferentes, ya ustedes son ciudadanos celestiales, no pueden andar como andan ellos. ¿Y cómo dice que andan ellos? Dice que andan en la vanidad de su mente, una mente que solamente está enfocada en cosas que son vanas, que no tienen trascendencia eterna. No podemos andar así, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, la idea es en tinieblas, en oscuridad. Y la gente, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? De continuo, como veíamos ahí en Génesis 6, de continuo hacia el mal. El creyente puede caer en estar en esas cosas, porque obviamente nuestro corazón es aquella fábrica de ídolos y de pecados, ¿verdad? Pero Pablo entiende y nos invita, Dios entiende, ¿verdad? Después dice ahí, por la ignorancia o ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, en nuestro intelecto, en nuestra mente. No podemos desperdiciar la capacidad que Dios nos ha dado, la mente, la inteligencia, el razonamiento, el entendimiento. No podemos desperdiciarlo en cosas que son vacías, en cosas que son propensas a las tinieblas, en vivir en ignorancia. Uno puede llegar a ignorar cosas, ¿verdad? Porque va creciendo, pero no en ignorancia. Ahí tiene que ver con una decisión, algo voluntario, ¿verdad? Que acá está el conocimiento y decido dejarlo de lado. No podemos dedicarnos a perder el tiempo así. Ahora, también allí en Proverbios nos habla, ¿no? Tal es el pensamiento de él en su corazón, tal es él. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? Y nos invita a que pensemos de una manera correcta. Porque de acuerdo a lo que yo pienso, es como voy a sentir y es como voy a actuar. Tal es el pensamiento de él en su corazón, tal es él. Y debemos darnos a la tarea de poder pensar bíblicamente. Hoy lamentablemente vivimos en medio de una sociedad que eh, está propensa, ¿verdad?, a lo emocional. Ay, cómo yo me sienta, si me hace sentir bien, no importa si es verdad o es mentira. No importa si es verdad o es mentira, ¿verdad? Si me hace sentir bien, ¿viste? Ah, eso es lo que me sirve, eso es lo que quiero. Eso es mi verdad. Si me conviene, ¿verdad? Una sociedad que está tan sujeta a las emociones o a lo esotérico, ¿verdad? Esto, bueno, acá en Uruguay, probablemente en los otros países también sea así, pero acá en Uruguay, ¿verdad? Hay una gran inclinación, ¿verdad?, a lo que es todo lo esotérico, lo ocultista, ¿verdad? Y creen que me sirve, ¿viste? Allá voy, ¿viste? Al PAE, a la MAE, a los que hacen brujería, ¿verdad? La gente allá va, ¡pum! Cree que, bueno, porque me sirve, entonces eso me conviene, eso es verdad. Vivimos en una sociedad tan relativista, ¿verdad? Eso es tu verdad, esta es mi verdad, respetame, yo te respeto, tolerancia, no, no, lo que es verdad es verdad. La gente está rechazando la verdad absoluta de Dios y lo hace en diferentes ámbitos, a veces también hasta dentro de lo que es el ámbito de la iglesia, ¿verdad? Por eso, si estás pensando mal, vas a creer mal, vas a sentir mal y vas a actuar mal. Y acá Dios nos dice, bueno, tenés que pensar en aquello que es verdadero.
Santiago lo menciona así en el capítulo 1, versículo 8. Santiago da una idea en cuanto a lo que es el problema que trae en cuanto a estar entre dos pensamientos. Dice así, versículo 8, el hombre de doble ánimo. ¿Por qué tiene doble ánimo? Porque no se ha definido en un pensamiento. ¿Por qué tiene ese doble ánimo, esa doble forma de pensar? Dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, le trae esa consecuencia. Es el reto que le hace, ¿verdad? Allí en Reyes, cuando le dice, ¿verdad? En el capítulo 18, el profeta agarra y confronta al pueblo de Israel y le dice en Primera de Reyes 18, 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tenían que definirse, no podían estar. Y a veces, cuando no estamos dedicando nuestra mente, ¿verdad?, a pensar en las cosas que son verdaderas, estamos allí, claudicando, siendo inconstante, ¿verdad? Con un pie en las cosas de Dios, con un pie en las cosas del mundo, con un pie con Dios, con un pie con el diablo, con un pie, viste, queriendo vivir en santidad, con un pie queriendo vivir en pecado. Debemos definirnos y buscar que nuestra mente esté sujeta a lo que Dios quiere. Hermanos, estamos viviendo, por decir así, en una batalla. Hay una guerra espiritual, hay una guerra en cuanto a tu mente, de tu forma de pensar. Constantemente este mundo, ¿verdad? Bueno, el diablo y este mundo están buscando, ¿verdad?, bombardear nuestras mentes con diferentes tipos de filosofías, ¿verdad? Y que nos amoldemos y que pensemos conforme a lo que este mundo quiere. Y Dios nos llama y nos invita, en cierta forma nos ordena a que pensemos como Él nos presenta aquí, ¿verdad? Todo lo que es verdadero. ¿Saben? En segunda de Corintios, capítulo 10, dice así, voy a leer desde el versículo 3, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos, no caminamos, no vivimos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro andar cristiano, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Y ciertamente este mundo está buscando que en nuestra propia carne levantemos fortalezas, murallas en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, para la destrucción de esa fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y hay cosas que empiezan con un pensamiento, un comentario, algo, ¿verdad?, que parece bueno, pero que no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, viste, qué sé yo, no sé, con respecto a la música. Es un tema delicadísimo dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, ¿verdad? Pero muchas veces la música pareciera que fuera más antropocéntrica que cristocéntrica. Tiene que ser algo que me guste más a mí que pensar en que alabo a Dios. Entonces, bueno, anda a la iglesia que a vos te guste el tipo de música. Ese es el pensamiento, ese es el comentario que se siembra. Ahora, ¿es correcto, es bíblico? ¿Tengo que ir a la iglesia que más me guste a mí el estilo de música? ¿Eso es bíblico? Tengo que ir a la iglesia donde realmente Cristo sea el centro, donde su palabra sea enseñada correctamente, donde se busque alabarle a Él, ¿se entienda? Donde me enseñen y me desafíen a vivir una vida que sea para glorificarle a Él. Pero hoy vivimos un estilo de cristianismo en el que, viste, andá donde te guste a vos, a donde a vos te haga sentir bien. Y lamentablemente
¿viste? Dejamos a Cristo, dejamos la doctrina, dejamos la vida en santidad de lado. Dice que empieza con un pensamiento, eso se va transformando en un argumento que se termina levantando como una fortaleza. Cuidado, tenemos que agarrar a ese pensamiento y llevarlo, dice cautivo, preso. Por eso acá Dios nos ordena a que pensemos. Y fíjate que dice, la palabra que más se repite ahí es todo, 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 todo. Dice todo lo que es verdadero. Bueno, ciertamente, ¿en dónde hallamos la verdad? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Alguien dijo, no, pero la Biblia está llena de contradicciones, llena de mentiras. Yo le dije, bueno, mostrámela. A ver cuál. Bueno, ahora no sé, no me viene a la mente, pero está llena de Bueno, una. Demostrame una. Que a veces uno quiera acercarse a la Escritura con ese espíritu de encontrar mentiras y que a veces no respete, ¿verdad?, el hecho de que hay reglas de interpretación, como en cualquiera de los escritos, hay reglas de interpretación, y que obviamente si uno no tiene el Espíritu Santo, va a ser sumamente imposible que puedan entenderlo. Entonces uno entiende por qué dicen eso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es verdad. Cristo es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a esta sociedad no le gusta las verdades absolutas. Quieren vivir en relativismo. Quieren vivir, viste, conforme a lo que a ellos les haga sentir bien y a ellos les sirva, entonces eso es mi verdad. Dice lo honesto. ¿Saben? Es tan difícil hoy por hoy encontrar personas que sean honestas, que te digan la verdad de frente. Hoy con esto de que hay que parecer políticamente correcto, ¿verdad? La gente decora las mentiras para que parezcan verdad y no hacerte sentir mal. Honesto, decir la verdad de frente. Ahora, esto no quiere decir de que, bueno, entonces yo voy lastimando a todo el mundo diciendo lo que a mí me parece. No, no, no. Pero aprender a decir la verdad y actuar conforme. ¿Sabes? Una de las cosas que más debemos cuidar es que si di mi palabra, cumplirla. Si di mi palabra, cumplirla. Y aún a veces cuando dice, bueno, si habiendo, creo que jurado en perjuicio propio, ni aún así cambia, ¿verdad? Como que si, bueno, di mi palabra, pero después al final era un mal negocio, ¿verdad? Entonces, no, mejor no, no. Si diste tu palabra, cumplila. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. ¿Sí? A menos que sea algo en lo que vos dijiste, sí voy a ir a pecar, sí voy. No, entonces ahí sí cambia, ¿verdad? Lo justo, lo puro, ¿verdad? Anoche estábamos compartiendo, estamos estudiando en nuestra iglesia los salmos, los días de oración, y estamos en el Salmo 119, y ayer hablaba acerca de que tus palabras me son más dulces que la miel, y no hay ningún otro alimento que sea más puro que la miel. Y es tal su pureza de que no llega a pudrirse. ¿Viste? Es algo precioso. La palabra de Dios tiene esa pureza, tiene ese efecto. Todo lo que es amable, nuestras mentes, ¿no? Trabajan continuamente, de día, tarde y noche, aun cuando dormimos, ¿verdad? Por eso a veces también tenemos esos sueños, a veces no los recordamos, pero aún dice que de noche nos enseña el Señor, ¿verdad? Y tal vez te haya pasado de algún pasaje o de alguna cosa, ¿verdad? O algo que te despertaste y estabas pensando en eso, y bueno, qué bueno es a veces también anotar, tener una libretita ahí para, a veces vienen ideas de qué cosas poder hacer para el Señor, cómo actividades, cómo poder alcanzar, ¿verdad? Sueños, pensamientos, ideas que Dios pone
en el corazón, pero todo lo que es amable. A veces, vamos a decir así, hubo algún problema, como el que estaban teniendo Evodia y Sintique, ¿verdad? O como el que muchas veces tenemos nosotros en nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Y en vez de pensar con amabilidad o tratar con amabilidad, porque lo que pensamos, sentimos y luego hacemos, en vez de tratar con amabilidad, ¿viste? Empezamos a pensar cosas que van en contra de la otra persona. Ah, no, porque esto, porque el otro, y si me dice tal cosa, no. Qué diferente sería, ¿verdad?, las relaciones nuestras si aprendiéramos a pensar de una manera amable, de buen nombre. ¿Saben? Podríamos decir que acá está la fórmula para poder vencer cualquier tipo de conducta pecaminosa. Todo lo que, si hay virtud alguna, si hay algo que sea digno de alabanza. Muchas veces, ¿verdad?, el creyente que está creciendo, que está en el proceso de maduración, ¿verdad?, de crecimiento, muchas veces es, bueno, pero ¿y qué tiene de malo esto? ¿Verdad? Pero ¿qué tiene de malo escuchar este tipo de música? ¿Qué tiene de malo ver este tipo de programas? ¿Qué tiene de malo, viste, ir a tal lugar? La pregunta sería, bueno, ¿qué tiene de bueno? ¿Hay algo que sea de buen nombre allí? ¿Hay algo que sea de virtud alguna? ¿Hay algo que sea digno de alabanza? Ciertamente nuestro Señor Jesucristo es digno de alabanza y tiene el nombre que es sobre todo nombre. Por eso les decía que esto es un resumen tan breve, pero tan tremendo de Cristo. Nos invita a que nuestro pensamiento de continuo sea hacia estas cosas que describen a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué me beneficiará pensar en esto? ¿En qué me afectará? Bueno, obviamente va a afectar, así como dice, en todo lo que sea amable, va a afectar en todo en mi vida. Va a afectar a la hora de estudiar la palabra, de predicar a otros, de orar, como nos venía invitando, ¿verdad? Que sean conocidas todas nuestras peticiones, a la hora de adorar a Dios, de alabarle, de congregarnos, de trabajar, de relacionarnos unos con otros, de arreglar los problemas, a la hora de ofrendar, a la hora de servir a Dios, a la hora de enfrentar las tentaciones o de superar las pruebas. Nos va a afectar en todo. Y esto no quiere decir de que nos va a ir bien en todo. No quiere decir de que voy a tener salud, dinero, autos, lujos, vacaciones. No quiere decir eso. De hecho, el apóstol Pablo estaba escribiendo esto desde una cárcel. Pero en esa cárcel, ¿verdad?, él entendía que su mente debía estar, debía estar enfocada en Cristo. En esto pensad, es una orden, un mandamiento en un presente continuo. Debemos continuamente. Saben, lamentablemente vivimos hoy en un cristianismo que estamos tan preocupados por lo que otros digan de nosotros. Ay, no me juzgues, ¿verdad? ¿Quién sos vos para juzgarme? Que en realidad estamos más preocupados en lo que otros dicen que en si nosotros estamos ofendiendo a Dios, en que si nosotros estamos pecando, en que si nosotros estamos saliendo de la voluntad de Él. Y saben, empieza en nuestra forma de pensar. El desvío o el pecado empieza en nuestra forma de pensar. Por eso leíamos 2 Corintios 10, del 3 al 5. Debemos cuidar qué es lo que estamos pensando. ¿En qué estás pensando? No, en nada. Bueno, entonces ponete a pensar en la Biblia. Meditá. Como les mencionaba, anoche estábamos estudiando el Salmo 119, ¿verdad? Y allí en el versículo 97 dice el salmista así. Se los voy a leer textualmente. Versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley. Y amaba la ley y pensaba en esas cosas porque ciertamente había conocido al Salvador, al autor de la ley, al autor de las Escrituras, de la Biblia.
Y como amaba al autor, amaba su palabra. Y por eso dedicaba tiempo a meditar. En esto pensad, un verbo en un presente continuo. ¿Saben, hermanos? Al hacer esto, también estamos cumpliendo, ¿verdad?, con lo que, ¿viste? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos vuestro entendimiento. Y eso es con la palabra de Dios, pensando, ejercitando, meditando. Al hacer esto también estamos cumpliendo con el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Al hacer esto, y con esto termino, vamos a estar agradando al Señor. Isaías capítulo 26 dice así en el versículo 3: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Y hemos estado hablando acerca de la paz del Señor, la paz de Dios. Bueno, que nuestras mentes, esta oficina, pueda darse a la tarea de pensar bíblicamente, perseverar en el pensamiento de Dios. Quiera Dios que sea un desafío para el día de hoy. Y hermanos, había una adulta mayor, que ella me decía: oficina en mente vacía, oficina del diablo. No dejemos nuestra mente, no desperdiciemos la oportunidad de poder estar enfocados en nuestro Señor, en su palabra, en su persona, en sus propósitos. Que tengan una excelente jornada, hermanos. Con algunos nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Y les dejo como una petición de oración. Estamos orando para poder viajar a Bolivia, ¿verdad?, a finales de octubre, a estar compartiendo la palabra en un campamento para universitarios y luego en otro campamento para familias. Así que pedirles sus oraciones, ¿verdad?, para que el Señor abra puertas, para que provea todo para los pasajes, los hisopados, ¿verdad?, y todas las cosas también de nuestros hermanos allí en Bolivia que están organizando para que podamos tener ese tiempo. Se lo dejo como motivo de oración, si bien falta mucho, pero se lo dejo como motivo de oración. Y también pedirles que estemos orando. La esposa de un pastor de allí de Fraivento, la esposa del pastor Omar, ella está siendo operada hoy en la mañana, ¿verdad?, de un linfoma que tiene allí en su estómago. Entonces estemos orando por ella, por Mónica, para que todo salga bien. Y también otra señora, su esposo se llama Javier, ella está con un cáncer terminal y bueno, los médicos la han desahuciado, pero sabemos que nuestro Señor es quien tiene siempre la última palabra y podemos venir y clamarle a Él y pedirle para que Dios haga ese milagro y ella pueda seguir sirviendo al Señor, pueda seguir criando a sus hijos, pueda seguir junto con su esposo, ¿verdad?, edificando un hogar, un matrimonio que le glorifique a Él. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, entendemos y reconocemos, Señor, de que nuestra forma de pensar, nuestra mente, es sumamente importante y queremos rogarte para que nos ayudes, Señor, a poder amar tu palabra, amar todas las cosas que sean verdaderas, honestas, justas, amables, puras. Señor, aquellas cosas que sean de buen nombre, que sean dignas de alabanza, en las que hay virtud, Señor Padre, que podamos pensar en tu persona, en tu palabra, en tus propósitos, Señor. Ayúdanos, Señor. A veces damos rienda suelta a nuestra mente a cosas que no te glorifican y te pedimos perdón por eso, Señor, y rogamos para que seas tú haciendo tu obra en nuestra mente y en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Pero Padre Celestial, ahora también queremos rogarte, Señor,
por la vida, Señor, de nuestra hermana Mónica, que está siendo intervenida. Padre, en esta operación rogamos para que seas tú con aquellos doctores, rogamos para que seas tú haciendo que todo salga bien, Señor, rogamos para que seas tú también ayudando en la recuperación, Señor, y también por la esposa de nuestro hermano Javier, Señor, que los médicos la han desahuciado, Señor, han hecho todo lo posible, agradecemos por lo que han hecho, pero Padre, sabemos que tú eres el que puedes hacer lo que nadie puede hacer, tú eres el Dios de los imposibles, y por eso es que venimos delante de ti, clamándote, Señor, por la vida de ella, por la salud, Padre, para que seas tú regalándole muchos años de vida, Señor, donde ella pueda, Señor, seguir creciendo junto a su esposo, criando a sus hijos y sirviéndote a ti como lo ha estado haciendo. Padre, no nos olvidamos ni de Haití ni de Afganistán y rogamos también por tu obra en esos países. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Mañana veremos el versículo 9. Estamos en contacto y a las órdenes para servirle en lo que podamos, ¿verdad? Bueno, un abrazo grande y hasta mañana.